aunque aún siguen conectándose. Esperamos un momentito. Ya, siguen, a ver, esperamos un rato. Ingeniero, Dime. disculpe, si no fuera mucha molestia, podría volver a explicar desde la diapositiva 3 de manera rápida. Es que en mi caso no veía nada y pues no entendí de qué más o menos estaba hablando. Listo. Ya. Ya, justo esta última diapositiva que les estaba indicando, estaba comentando de algunos temas bastante puntuales de la radiación. Ya, es esto. Entonces, ahí lo que les estaba indicando es pues de que la radiación se propaga a la velocidad de la luz. ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante ondas electromagnéticas. Eso es lo que les estaba diciendo. Existe otra forma de radiación que se llama radiación corpuscular, que se realiza por medio de partículas subatómicas. Ese tipo de radiación no la vamos a utilizar nosotros para hacer las mediciones de temperatura. La que vamos a aprovechar es la radiación electromagnética que emiten las superficies. ¿Ya? En relación a esto de la radiación electromagnética que emiten las superficies, eh, esto es un comportamiento de la materia, pues cuando se encuentra una superficie que se encuentra a una temperatura por encima del cero absoluto, una cualidad que ofrece es que emite radiación electromagnética. Ahora, en radiación electromagnética hay varios tipos. Ahora, esa superficie va a emitir, dependiendo de la temperatura que se encuentra, diferentes tipos de radiación electromagnética, que eso les voy a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Ya? A ver, esperamos un ratito. Están solicitando unirse. Se demoran, pues, estos chicos, no sé qué cosas hacen. ¿Qué cosas harán? Ya, estamos 67 personas conectadas en este momento. Ve y siguen. Cosas harán. Se irán al baño, no entrarán, cosas. 68, ya. Dale, seguimos. 69. Ya, con eso ya, el que viene ya, pues, problema. Veamos, y me había quedado en esta parte, bueno, también había comentado el tema de la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Entonces hay algunas ondas electromagnéticas que llevan cargado bastante energía y cuando tienen bastante energía tienen la capacidad de poder extraer un electrón de la superficie de un material, o sea, del átomo que compone la superficie de un material y a raíz de eso lo ioniza. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, les había comentado, es en relación a la radiación ultravioleta que viene del sol, cuando llega a la superficie de nuestra piel. Ahí nos ocasiona daños y de ahí las enfermedades como el cáncer. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hacemos? Pues utilizamos algunas sustancias que los colocamos en la superficie de la piel para evitar de que esa radiación llegue y impacte directamente con nuestra piel y nos ocasione esas enfermedades. ¿Ya? Eso es por la energía cargada que lleva. A ver, aquí hay una persona más que está aquí. ¿Por qué serán así, chicos? ¿Por qué serán así? Ya, y ahora sí, entonces ahí. Ahora, ya finalmente dentro de esta diapositiva, les había indicado pues de que para que ustedes generen campo magnético simplemente necesitan ubicar en un determinado lugar un cuerpo cargado eléctricamente. Lo ubican ahí en cualquier lugar. Imaginen ustedes, no sé dónde están recepcionando la clase, en su cuarto, en su sala de estudios, no lo sé. Imaginen que ahí coloquen un cuerpo cargado eléctricamente al centro. Y ya simplemente haber hecho eso, en alrededor de toda esa región van a notar efectos por el campo eléctrico. Ya no lo van a poder ver, pues definitivamente, pero sí pueden identificarlo
con algunas pruebas, como por ejemplo la carga de prueba. Y eso se hace pues en el curso de física, ¿no? En la parte eléctrica. Ese es uno. Ahora, ¿cómo van a generar campo magnético? Pues simplemente se aprovecha ese fenómeno de que cuando un cuerpo cargado eléctricamente lo ponen en movimiento, pues a su alrededor de ese cuerpo se va a generar campo magnético. Y de ahí pues de que cuando la carga eléctrica circula a través de un conductor eléctrico, ya saben ustedes que alrededor de ese conductor eléctrico se genera campo magnético. Y ese campo magnético, pues, de hecho, igual no lo podemos ver, no lo podemos apreciar, pero sí podemos detectar sus efectos, ¿ya? Entonces, uno de ellos, tranquilamente, ¿cómo podrían identificarlo? ¿Cómo podrían identificar un campo magnético? A ver, chicos, mientras, a ver, voy atendiendo acá. ¿Qué harían ustedes para identificar el campo magnético? Así una prueba rapidita. Ya. Una prueba, por ejemplo, bastante rápida es que pueden utilizar una brújula. Ustedes saben, la brújula tiene una aguja imantada. Y ponen una determinada región donde está siendo afectado campo magnético, sí, que siguen molestando a los chicos hoy. No sé, ¿qué sucede? Se van, se escapan, entran, salen. Bueno, a partir de este momento ya, los que están solicitando acceso ya fuera. Ya, ya bueno, la aguja imantada. Esa aguja imantada pues va a experimentar una inclinación en según la posición que tenga. ¿Ya? Si la intensidad de campo magnético en esa región es bastante alta, esa aguja con más fuerza te va a mover. ¿Ya? Entonces, en esta parte, acá les está indicando, pues, tengo un cuerpo cargado positivamente. Si este cuerpo cargado positivamente yo lo estoy sujetando y lo comienzo a hacer mover para adelante y para atrás, así rápidamente, es decir, lo hago oscilar, de ahí viene el término de oscilación. Entonces, este cuerpo va a generar campo eléctrico y ese campo eléctrico va a ir variando. ¿Por qué? Porque la posición que tiene este cuerpo está cambiando. Y ustedes saben, si ustedes lo alejan o acercan un cuerpo a un determinado punto, lo que sucede es que ese campo, la intensidad de campo eléctrico es igual, va a ir variando. Ya saben, pues, E, fuerza sobre carga. ¿Ya? Y esta fuerza es la que se varía o la que se modifica por efecto de la posición de esta carga. ¿Ya? Ahora, como hay movimiento, lo que va a suceder es que el campo magnético va a aparecer campo magnético y ese campo magnético no va a ser constante. Entonces, si sería constante siempre en cuando que esta carga esté pasando o esté moviéndose de un lado para otro constantemente. Por ejemplo, de aquí, viene de aquí y pasa para acá. ¿Ve? Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, ahí van a tener un campo magnético que va en esta dirección, en este punto, y en esta otra dirección, en ese otro punto, eso ya saben, ¿ya? Pero en este caso lo que va a suceder es que a este cuerpo lo vamos a hacer mover para allá y para acá, así, vamos a hacer mover, va y viene, 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 y ahí se va a dar este tipo de onda electromagnética. Esta es la radiación electromagnética. Entonces, a medida de que este oscilador ustedes lo hagan mover más rápidamente, pues las características que va a ofrecer también esta onda electromagnética va a ser diferente, ¿ya? Y estos son los vectores que permiten representar esa onda electromagnética. Y hay una ley bastante conocida que establece que en una radiación electromagnética el campo magnético B con el campo eléctrico siempre forman 90 grados y la velocidad con la que se propaga es perpendicular a esos dos vectores. Es una característica de la radiación electromagnética. Bueno, esta otra imagen que estamos observando al lado derecho es de la radiación corpuscular.
ya cuando un átomo radiactivo, de un átomo radiactivo sale una partícula subatómica y ahí se libera energía. Ya, esto no lo vamos a aprovechar nosotros para hacer la medición de la temperatura. La que vamos a aprovechar es esta radiación. ¿Ya? Bien, estoy pasando a la siguiente diapositiva, el espectro electromagnético. ¿Ya? Un rato, chicos. Listo. Ya. Fíjense, en esta diapositiva he colocado de esta manera todos los elementos para poder explicarles mucho mejor. ¿Ya? En este lado, fíjense, estamos viendo como una escala que está tratando de indicar la longitud que poseen, la longitud de onda que poseen las radiaciones electromagnéticas. Existen varios tipos de radiaciones electromagnéticas, entonces se clasifica en función a la longitud de onda que poseen, desde aquellas que tienen longitudes de onda bastante grande, como las ondas de radio, fíjense acá, cuya longitud de onda promedio está alrededor de, mira, de 100 kilómetros, 1 kilómetro, es bastante grande. Ahora, en relación a la longitud de onda, ya saben qué es. ¿Ya? Y longitudes, o como decimos, radiación electromagnética con longitudes de onda bastante pequeñísimas, del orden de los nanómetros, fíjense, hasta 10 a la menos 6 nanómetros, y en este caso tenemos el extremo donde se encuentran los rayos gamma, ¿ya? Ahora, en relación a la radiación electromagnética que nuestros ojos es capaz de observar, de detectar, estamos en la radiación visible, y es pequeñito, bastante angosto, el rango de longitud de onda que nuestros ojos pueden detectar. Y estamos aquí. Entonces, la longitud de onda de la radiación electromagnética visible está pues desde los 0,4 a 0,7, ¿ya? O de 400 nanómetros a 700 nanómetros. Y aquí hay algo que ustedes siempre deben tener en cuenta. Si es que algunos aún no lo manejan, es necesario como ingenieros que van a hacer saber algo de esto de la radiación electromagnética. Fíjense, vean algunos detalles. Eh, Primero entramos al color rojo, ¿ya? El color rojo. Entonces, este tiene una longitud de onda un poco mayor. Entonces, acá debemos estar con los 700 nanómetros. Y luego estamos en el otro extremo con el violeta, ¿ya? Este debe tener una longitud de onda de 400 nanómetros, o sea, es más pequeño, ¿ya? Y ahora, entre estos dos ya tenemos los demás colores, como estamos observando ahí, después del rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el violeta. Y aquí hay un detalle, ¿ven? Por debajo del rojo, a la radiación electromagnética, por debajo de la radiación electromagnética visible de color rojo, está la radiación infrarroja, ¿ve? Esto no lo podemos detectar. O sea, nuestros ojos no lo pueden detectar. Y de ahí el nombre, no sé si lo relacionan. Rojo, debajo del rojo, infrarrojo, infrarrojo. Y por encima del violeta está el ultravioleta. También esta radiación no lo podemos detectar. Ni las demás, solamente la visible. Pero les llamo la atención aquí para tener en consideración cuando nos referimos a estos temas. Los pirómetros, hay una categoría de pirómetros que aprovecha este tipo de radiación y es la radiación infrarroja. ¿Ya? Y creo que a ustedes les he mostrado la vez pasada el instrumento o el pirómetro que poseo para hacer mediciones de temperatura, superficies a distancia, y es el pirómetro de infrarrojos. Los pirómetros que están utilizando a diario como parte del protocolo en distintos centros comerciales, empresas, son pirómetros de infrarrojos. Lo que hace es detectar la radiación infrarroja que emite en la superficie de nuestro cuerpo. Y con esa radiación nos entrega o nos hace posible la medición de la temperatura sin establecer el contacto físico. ¿Ya? Entonces, estos detalles, chicos, acuérdense. Por encima del violeta está la región ultravioleta, radiación ultravioleta. Por debajo del rojo está la radiación infrarroja. Eh, el rango de longitud de onda aproximado de la radiación electromagnética visible es desde 400 a 700 nanómetros. Aquí está.
de 400 a 700 nanómetros. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Otro detalle en relación al término que hemos empleado en la anterior diapositiva es la radiación ionizante. Se considera ya que a partir del ultravioleta, la región ultravioleta, en este caso de acuerdo a este gráfico para arriba, la radiación ya es ionizante. Lo dice acá, a partir del ultravioleta medio hacia frecuencias mayores, cuando la frecuencia aumenta, significa que su longitud disminuye. La radiación es ionizante. Entonces, aquellos centros poblados o lugares donde de repente van a instalar una antena de comunicación, entonces se están oponiendo y todo eso, lo que se debe solicitar allí es hacer una medición de esa radiación electromagnética que llega a esas antenas. Hay que tener mucho cuidado con esta radiación ionizante, ¿ya? Bien, otros detalles más acá en relación a la radiación electromagnética, bueno, ya les he hecho resumiendo todo esto, este es el espectro electromagnético, es una forma de clasificar la radiación electromagnética atendiendo a su longitud de onda o a su frecuencia, ¿ya? Entonces, otros detalles más aquí tenemos, dice, esta fórmula, fíjense, acá, esto es C, ya ustedes saben que es velocidad de la luz, ¿ya? Lambda es longitud de onda, y esto es la constante, ¿ya? Bueno, en este caso es frecuencia, ¿ya? Frecuencia. Entonces, para determinar cuánta energía lleva cargada una radiación electromagnética, utilizamos esta ecuación de Planck. E es igual a h por la frecuencia. Si la frecuencia aumenta, la energía va a aumentar. Entonces, aquí en estas ecuaciones se está haciendo el análisis siguiente. Dice de que si la longitud de onda disminuye, es decir, si vamos a subir de acuerdo a esta escala, la frecuencia va a ir aumentando. Es lógico, ¿ya? Y si la frecuencia va aumentando, entonces la energía que tiene cargada cada uno de ellos va a ser alta. Y de ahí, cuando tiene más energía cargada, pues puede ocasionar la ionización de los átomos, de las superficies o cuerpos, donde esa radiación va a chocar o va a afectar, ¿ya? Listo. Esto es en relación al espectro electromagnético, recordando y ordenando un poco, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algunas propiedades que tienen las superficies respecto a la radiación electromagnética. Y aquí ya justamente voy a explicar cómo es que los instrumentos van a aprovechar esta radiación, los instrumentos para medir la temperatura. Entonces acá algunos detalles, de forma puntual, dice, sobre toda superficie, esto es cierto, sobre toda superficie que ustedes están observando en este momento en su alrededor, va a haber radiación electromagnética que incide constantemente. Dice, siempre va a llegar. Y es más, a nuestro cuerpo ahorita en este momento nos está llegando radiación electromagnética. ¿De qué longitudes de onda? No lo sabemos, no lo podemos detectar, pero de varias. De las llamadas telefónicas, de las ondas de wifi de la internet, de la superficie de las paredes del ambiente donde están, de los objetos que están en su ambiente de estudio, de todos ellos va a incidir radiación constantemente. Esta es energía radiante. Ahora, pero aquí está clasificando dos tipos ¿cómo se llama? De, de las fuentes de origen. Uno dice, va a haber una radiación interior y otra exterior. Entonces aquí, ya para que se ubique en esta parte, acá, grafico un cuerpo esférico, así, ¿ya? Ese cuerpo esférico va a estar dividido en dos regiones. O sea, la superficie de este cuerpo esférico lo divide a la región única en dos. Esta es la interior, ¿ya? Esto es fácil, solamente por ubicar, y esta va a ser la exterior. Lo que está indicando es que va a haber radiación electromagnética que viene del exterior.
así, a la superficie, así, ¿ya? Esa es radiación electromagnética, pero también los átomos, moléculas que componen este cuerpo, también emiten radiación electromagnética, por lo tanto, va a haber una radiación electromagnética que viene del interior hacia la superficie, ¿sí? ¿Ya? Eso para ubicarnos entonces. ¿Qué detalles más está acá? Dice, la radiación exterior proviene de los objetos que rodean a la superficie, es lo que ya les estaba diciendo, ¿ya? Mientras que del interior son de los átomos que componen la superficie. Perfecto, ya les he dicho. Cuando la energía radiante incide sobre la superficie, una parte se refleja y otra se transmite. Entonces, esto ténganlo siempre presente. Esa energía radiante que llega a la superficie, una parte se va a reflejar y otra parte se va a transmitir. Entonces, analicemos acá. Si hay radiación electromagnética que viene del exterior, así, lo voy a graficar acá, así. Ya, esa radiación, no todo va a ser absorbido. Una parte va a ser reflejado. No sabemos cuánto. Eso va a estar en función al comportamiento, a la naturaleza del material, el cual se está analizando. Ya uno se refleja y el otro se absorbe. Esto de absorber, más adelante lo va a conocer, lo va a designar como, lo van a designar como transmitido. Esto se transmite. Ahora, eso mismo va a suceder con la radiación que viene del interior, ¿ya? Del interior va a venir una radiación de este modo, así. Entonces, una parte, de ahí viene el término de transmitir, ¿ve? Se transmite, si vendría del exterior diríamos se está absorbiendo, ¿ya? Y otro se va a reflejar hacia la misma parte interna, hacia los átomos que componen este cuerpo, así va a ser. Ese comportamiento es el que va a ofrecer todos los cuerpos a donde incide radiación electromagnética. Entonces aquí hay un detalle que lo he puesto, dice un buen absorbedor, este es un buen emisor, ¿ve? De radiación. Ahora aquí hay otro, un buen reflector, ¿ya? Es un mal emisor. Este no va a transmitir, este va a reflejar todo. Y finalmente dice, un mal emisor es un buen reflector, lo mismo que el anterior, ¿ya? Entonces, en esta figura, no sé si me habrán captado la idea, vamos a analizar lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tengo tres casos, de los cuales uno de ellos es ideal y permite explicar lo que sucede con la superficie, la radiación electromagnética cuando incide sobre una superficie, ¿ya? Entonces, fíjense, acá voy a graficar el mismo cuerpo de forma esférica, así, así, ¿ya? Y ya saben que esta es la parte interior y esta es la parte externa, ¿ya? Entonces, esta superficie, voy a decir de que sobre esta superficie está ingresando, lo voy a graficar así, esa cantidad de energía, así, más o menos para poder ilustrar en relación a tamaños, ¿ya? Esa cantidad de energía, imaginen que está ingresando así, a ver, ya, entonces lo pongo acá así, ya, así. Imaginen que esto es el 100% de la cantidad de energía radiante que está ingresando a toda esta superficie, ¿eh? Solamente lo estoy ilustrando en esa porción para poder ubicar y poder explicarlos. Ahora, de ese 100%, imaginen de que acá se refleja el 80, el 70%, se refleja así, ¿ya? El 70%, saldría entonces así, así, el 70%. Entonces, para que el balance de energía se cumpla,
el 30% restante hacia dónde va. Entonces, eso significa o se entiende de que se está absorbiendo, se está pasando a formar parte de este cuerpo, ¿ya? Entonces yo lo graficaría de acá, así, así. No me salió bien la figura. Ahí, ahora sí, ya, ahora sí. Ya está, y acá tengo 30%, ¿ve? Entonces, esta misma figura lo están observando aquí, en esta parte, acá. Del 100%, estamos diciendo que el 70% se está reflejando, ¿ve? ¿Ya? Y aquí el 30% se está absorbiendo. Eso sucede con la radiación electromagnética que viene del exterior, cuando incide a la superficie de este cuerpo, ¿ya? Y en esa misma proporción va a comportarse o va a funcionar cuando trabajamos o cuando la radiación electromagnética llega a la superficie pero del interior, ¿ya? En la misma proporción. Entonces, acá, si acá tengo el 100% ya que viene del interior, es decir, de los átomos que componen este material, el 70% se va a reflejar. ¿Qué quiere decir? Se va a quedar en el mismo cuerpo, ¿ya? Ahora, el 30% se va a emitir, ¿ya? Aquí estábamos viendo el término, se absorbe. Se absorbe el 30%, pero en este caso cuando viene la radiación de los átomos de ese cuerpo, entonces 30% se emite. De ahí los términos, ¿no? Un buen absorbedor es un buen emisor, ¿ya? Esto es de la parte externa y en la misma proporción va a funcionar con la parte interna. Así funciona esto, ¿ya? Entonces aquí hay otro ejemplo, un poco práctico, pero aquí ya tenemos otro cuerpo, de hecho, claro está, de otro material, ¿ya? En el que, fíjense, incide de lo que incide externamente el 100%. Imaginen esto que sea pues 95% que sea absorbido. El 100%, 95% de energía va a pasar a formar parte de los átomos que van a componer este cuerpo. Y aquí va a ser 5%. ¿Ya? Eso es con la radiación que viene del exterior. Con la radiación que viene del exterior. Ahora, en esa misma medida va a funcionar con la radiación interna. Entonces, si aquí los átomos que componen ese material, perdón, entregan una radiación total equivalente a un 100%, entonces aquí se va a emitir 95% y se va a reflejar 5%. ¿Se dan cuenta? En esa misma medida funciona. Ahora, entonces, ¿cómo harían ustedes para que la radiación electromagnética llegue a la superficie del interior a la superficie? ¿Qué se haría? Entonces, ahí lo que se haría es lo siguiente, es modificar su temperatura de los átomos que componen este cuerpo. Imaginen que estos son los átomos. Y yo lo que tendría que hacer es incrementar su temperatura. Y producto de ese incremento de temperatura, lo que va a suceder es que cada uno de ellos va a emitir una radiación electromagnética que va a llegar a la superficie interna. ¿Ya? Bueno, eso para ya ir de repente viendo o explicándoles el tema de la distribución espectral de la radiación electromagnética, que lo vamos a ver en las otras diapositivas. Entonces ya sé que me han comprendido este comportamiento de la radiación que incide, de la radiación que se refleja y se absorbe en una superficie, tanto con radiación externa como radiación interna. Entonces acá ya tenemos un caso ideal, ¿ve? El cuerpo negro. Esto lo han utilizado en el curso de transferencia de calor. El cuerpo negro es un cuerpo ideal, no existe. Se han planteado con la finalidad de poder establecer de repente como un nivel de referencia y establecer explicación, pero el resultado es satisfactorio. Un cuerpo negro que se aproxima, un material que se aproxima bastante al cuerpo negro es el negro de humo. En relación al negro de humo pueden entrar en internet si es que no saben cómo se hace. Ese material es
un cuerpo negro. ¿Y qué es un cuerpo negro? Pues fíjense, en relación a la radiación electromagnética, este ofrece el siguiente comportamiento. Cuando se tiene una radiación electromagnética que le va a incidir del exterior, ¿ya? Del 100% que llega a su superficie, el 100% se va a absorber, nada va a reflejar. Ahora, si la radiación proviene de su interior, de los átomos que componen ese cuerpo negro, igual, toda esa radiación que viene de los átomos internos se va a emitir. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Pero como les digo, según la literatura, no existe pues tal cuerpo. Son aproximaciones y una de ellas es el negro de humo. Ya, así funciona esto. Entonces ya imagínense del cuerpo de de cada uno de ustedes. Imaginen, sobre su cuerpo en este momento está incidiendo radiación electromagnética que está proveniendo de los diversos objetos que se encuentran en su alrededor en este momento. ¿Ya? Está incidiendo. Ahora, de toda esa radiación que está incidiendo, una parte su cuerpo está reflejando y otra parte está absorbiendo. ¿Ya? Ahora, de todos los átomos, moléculas que componen el cuerpo de ustedes, también está llegando radiación a la superficie. Y por lo tanto, esa superficie una parte va a emitir y otra parte se va a reflejar. Algo así es esto. ¿Ya? Estoy pasando a la siguiente diapositiva, ¿ya? En el que se ponen algunos detalles particulares que ya lo he estado mencionando en relación al cuerpo negro. ¿Ya? Dice que el cuerpo negro es aquel que puede absorber perfectamente toda radiación que incide sobre él en todas las longitudes de onda. Este detalle sí me estaba olvidando. Habíamos visto la radiación electromagnética. En la radiación electromagnética, en el espectro, hemos visto varios tipos de acuerdo a la longitud de onda. Entonces, en el cuerpo negro, toda la radiación electromagnética de cualquier longitud de onda, cuando le incide sobre ese cuerpo, se va a absorber. Se va a absorber perfectamente. Y aquí hay algunos personajes pues, que han ayudado en este proceso de entendimiento y explicación de la radiación electromagnética. Acá tenemos a este señor Kirchhoff, que ha planteado lo siguiente, dice, sostuvo, dice de que el cuerpo negro absorbe y también emite perfectamente la radiación electromagnética. ¿Ves? Esto es lo que ya les está explicando en el ejercicio, perdón, en el diagrama anterior, ¿ya? Entonces un cuerpo, aparte de absorber, también tiene la cualidad y la capacidad de emitir perfectamente. ¿Y eso de dónde? De los átomos internos que componen ese cuerpo negro. Otro dice, la radiación que emite, y aquí ya viene este señor Planck, este es el que ayuda a comprender. Este señor ha ayudado a comprender esto de la radiación electromagnética con su famosa ley de distribución espectral de radiación electromagnética. Este señor plantea lo siguiente, la radiación que emite un cuerpo, bueno, en este caso el cuerpo negro, es solo función de la temperatura y de la frecuencia de onda. Y aquí va a plantear este señor una ecuación bastante compleja, pero que describe satisfactoriamente lo que sucede con la radiación electromagnética que emiten las superficies. Entonces, la distribución espectral que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva de este señor es basado en el cuerpo negro. ¿Eh? Entonces, imaginen ustedes que tienen un cuerpo y ese cuerpo sea negro. Entonces, es basado en eso. Pero entonces, ¿cómo hacemos para el resto de cuerpos? ¿Cómo sabemos cuánto va a emitir y todo eso si no es un cuerpo negro? Entonces, allá entra el tema de la emisividad, que también ustedes lo han visto. Entonces, esto es como una relación de la cantidad de energía que puede absorber o puede emitir un cuerpo que no es negro, comparado con lo que puede absorber o emitir con la de un cuerpo negro. Ojo, claro está que estos dos cuerpos deben estar a la misma temperatura. ¿Ya? Esto de emisividad lo han visto en el curso de transferencia de calor. Aquí sale, pues hay una pregunta que, bueno, en las lecturas que estuve haciendo, en la revisión para ordenar toda esta teoría y compactarlo a fin de poder explicarlas, he encontrado pues de que hay una historia
en relación a los trabajos de investigación que habían propuesto incluso como hipótesis para dar solución a algunas preguntas, ¿no? Entonces, hay una hipótesis que plantea y dice lo siguiente, ¿no? Dice que a medida, si ustedes, bueno, habrán hecho calentar algún metal alguna vez, ¿no? Y es más que nada, todos creo que han visto hacer pachamanca, ¿no? Y ahí se utiliza fierros, incluso, bueno, las piedras y todo. Entonces, ¿qué hacemos al hornero? ¿Qué le decimos ya? A calentar, a toda máquina. Vamos calentando, vamos calentando. ¿Qué sucede? La temperatura de los elementos que están dentro sobre el horno está incrementándose, ¿ya? Entonces, identifiquemos nada más el metal, un metal. Según ustedes van calentando, 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 ese metal va cambiando de color, dependiendo de la temperatura a la que se encuentra. Entonces, si lo van calentando más, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 400, habrán notado de que el color va comenzando a cambiar de rojo oscuro, rojo claro, va sucediendo eso. Y a raíz de eso, investigadores habían planteado la hipótesis siguiente. A medida dice de que la temperatura aumenta, el color que van a poseer los materiales va cambiando. Hasta ahí perfecto. Pero ¿qué sucede? Si incrementamos más la temperatura, dice, va a llegar un momento en que ese cuerpo va a desaparecer, o sea, se va a hacer invisible. A ese extremo habían llegado a plantear como hipótesis para poder explicar estos temas de la radiación electromagnética, fíjense, ¿no? Y hasta en un momento se podría haber creído, ¿no? O sea, si vamos calentando, pues vemos que los cuerpos se van haciendo de rojo, oscuro, de amarillo, ya está haciendo claro, y en algún momento esto va a desaparecer en algún momento si lo sigo calentando. Pero no, no desaparece. Lo que sabemos ahora es que no desaparece, sino lo que está sucediendo es que van emitiendo radiación electromagnética en distintas longitudes de onda en función de la temperatura, que eso lo va a explicar este señor Planck. ¿Ya? Bien. Vamos entonces aquí a otro detalle. Dice, en la naturaleza no existe tal cuerpo, si ya les he dicho, es una idealización, pero sí cuerpo que se aproxima a esta definición. Y acá está el famoso negro de humo, pues, el cuerpo negro, que refleja el 1% de la energía radiante. 1% es pequeñito, ya ven. En suma, dice, el cuerpo negro es un cuerpo imaginario que emite y absorbe toda la radiación electromagnética. Perfecto, ya eso ya les he indicado. Bueno, esto aquí algunos detalles más que trata de explicar una idealización del cuerpo negro que se puede representar como un agujero, así como esto, sobre el que va a incidir radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética es absorbida y en este recinto cerrado, esa radiación es como atrapado, entre comillas, ¿ya? Y el que va a originar de que su temperatura de todas las paredes van a alcanzar un equilibrio de acuerdo a la cantidad de energía que está siendo absorbida. Bueno, estos detalles no voy a entrar mucho porque no contribuyen sustancialmente en lo que le queremos de los medidores de temperatura, ¿ya? Vamos a lo siguiente, esto sí ve. Aquí está lo que les estaba comentando de este señor Planck. Si este señor Planck no hubiese establecido esta ecuación, fíjense esta ecuación matemática, ¿cómo habrá planteado este señor? ¿Cómo habrá hecho sus mediciones? Oye, esto también me llama mucho la atención, tratar de buscar información en relación a cómo ha hecho sus experimentos a fin de plantear esto. No encuentro, ¿ya? Pero en todos los libros de transferencia de calor encuentran esta ecuación. Ya, esta es la famosa ley de Planck de distribución acá está, de intensidad de función, de intensidad de radiación electromagnética en función de longitud de onda y temperatura. Esto es, ¿ya? Entonces, analizando un poco acá la ecuación que propone, fíjense, acá tengo, ¿qué es esto? Lambda es longitud de onda, ¿ve? Longitud de onda de quién? De la radiación electromagnética. Y aquí tenemos el término temperatura, temperatura absoluta. Bueno, el resto ya son constantes, ya saben que es C, velocidad de la luz, H, constante de Planck. Entonces, si ustedes aplican, yo les digo, ¿cuánto es la intensidad de radiación
electromagnética, intensidad de radiación que está llevando consigo una radiación electromagnética que proviene de una superficie, cuando se encuentra a una temperatura de 500 grados centígrados, ¿ya? 500 grados centígrados, y específicamente en la longitud de onda de 400 nanómetros. Ponen acá estos dos valores, longitud de onda y temperatura. Y aquí van a tener la cantidad de energía que está emitiendo esa superficie. Entonces, para ubicarme un poco, imaginen que este sea un cuerpo negro, ¿ya? Cuerpo negro. Y este cuerpo lo llevo a una temperatura, hablemos en Kelvin ya, les había hecho 600 grados centígrados. Trabajemos de acuerdo con esta ecuación o con esta figura que está acá. Estemos pues 3500 grados Kelvin, así, ¿ya? Lo llevan a esa temperatura. ¿Qué va a suceder? Entonces, por efecto de esa condición que ha alcanzado, la superficie de este cuerpo, ya saben que un cuerpo negro es un buen emisor, va a emitir radiación electromagnética, así, radiación electromagnética, ¿ya? Entonces, para no demorarme así rápido nada más. Entonces, ahora, pero no es un solo tipo de radiación electromagnética, sino son en distintas longitudes de onda, ¿ya? Y eso es lo que ha descubierto este señor. Entonces, va a ser en distintas longitudes de onda, ¿ya? Entonces pongo acá, ¿cuáles longitudes de onda? Entonces, para poder ordenar va a ser desde aquellas, desde cero hasta, yo voy a ponerle acá incluso hasta el infinito, ¿ve? Ya, cada uno de ellos, cada uno de estos, de esta radiación electromagnética que está emitiendo esta superficie cuando se encuentra a esta temperatura, va a tener una intensidad. No todos van a estar en la misma intensidad. Ya, cada uno tiene de ahí que le designa esta teoría distribución, va a estar distribuida. Entonces, de acuerdo a esta figura, fíjense, acá en el lado inferior derecho, 3500 estaría por acá. Voy a graficarlo más o menos así. Así, ¿ve? Así. Ya está, ya. Hasta el infinito. ¿Ya? Pues eso sería los 3500 grados Kelvin. Entonces acá, por ejemplo, acá estamos 0, para 0,5 micrómetros. 0,5 micrómetros. Acá estaría más o menos. Ya estamos en la región visible. Perfecto, acá estamos en la región visible. Y de acuerdo a esa longitud, ¿cuánta intensidad de energía está llevando? Tanto. Más o menos aquí estaré con 0, si este es 1, 0,4. 0,4, bueno, no sé qué unidades de energía estará acá con esto, entonces joule de energía por metro cuadrado por grado Kelvin incluso, ¿ya? Entonces, ahora sí. Ahora, para una longitud de onda de una micra, ya para una micra está llevando esta cantidad de energía, un poquito más, ya, 0,8. Y fíjense, ya tengo, bueno, acá me estoy equivocando, ¿no? Esto sería acá, para uno sería acá, estoy colgando con la otra. Ya tengo entonces la cantidad de energía que estas longitudes de onda, de acuerdo a su longitud de onda, va a emitir. Ya, esta es la famosa ley de distribución espectral. Y ahora, ¿qué sucede cuando la temperatura de este cuerpo negro va en aumento? Pues su temperatura, de hecho, se incrementa, pero su distribución de intensidad de radiación electromagnética que está emitiendo en superficie cambia y también va a un aumento, ¿ya? Ahora, la zona visible, fíjense, la zona visible es bastante pequeña acá. Esto nada más.
Eh, a veces nosotros pensamos de que cuando un cuerpo alumbra más para nuestros ojos, decimos erróneamente, muchos, a mí me ha sucedido, que tiene bastante energía. No es cierto, eso no es cierto, porque fíjense, la zona visible es un pequeño intervalo nada más, y la cantidad de energía que hay ahí es pequeño. Entonces, ¿cuándo vamos a decir de que un cuerpo, su superficie emite más energía que otro? Entonces, eso va a estar relacionado con el área de o esta área que está bajo la curva de esta distribución espectral, ¿ya? Eso es lo que entonces ha calculado Stefan y Boltzmann, ¿ya? Entonces la pregunta es, si este cuerpo que está a 3500 grados Kelvin emite radiación electromagnética en distintas longitudes de onda, y además lo emite a distintas intensidades dependiendo de la longitud de onda con la que está saliendo de la superficie. ¿Cuánta energía en total emite toda esa longitud de onda? Entonces lo que ha hecho Stefan y Boltzmann es fácil, hay que calcular el área bajo esta curva. Si el cuerpo estuviera a 4000 grados Kelvin, entonces hay que calcular esta área. Y esa es la ley de Stefan y Boltzmann, que permite determinar la cantidad de energía. Esa ley le llaman la ley de la cuarta potencia de temperatura. ¿Ve? Entonces lo que ha hecho es entonces, cómo calculan ustedes chicos el área bajo esta curva? Fácil, ¿no? Agarran un elemento diferencial de acá, ya saben, base por altura, la base es un diferencial de lambda y la altura en este caso para mí es ρ, que es densidad espectral. Y pasemos entonces a la figura, ¿ve? Estoy pasando a la ley de Stefan y Boltzmann. Estoy pasando a la siguiente diapositiva y acá está. ¿Ve? Esto vendría a ser y esto es el diferencial de lambda. Lo ha integrado ¿desde dónde a dónde? En términos de longitud de onda, desde una longitud de onda cero hasta el infinito. Y al hacer esta integral definida, se ha encontrado de que la cantidad de energía que va a emitir, la energía radiante que va a emitir una superficie de un cuerpo negro, va a ser igual a la constante de Stefan y Boltzmann, multiplicado por la temperatura a la cuarta potencia en relación a la temperatura del cuerpo negro. ¿Ya? Y esto ustedes ya lo han visto en el curso de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces, acá para poder orientarles un poco mejor, lo que ha hecho Stefan y Boltzmann es lo siguiente. Esto ya por integrales, cálculo de áreas, ya ustedes saben. ¿Ya? El área de esta región es igual al diferencial de lambda, y esto es ρ, lambda, temperatura. Listo. Lo ha integrado de 0 hasta el infinito. Ya está. Entonces, ¿cómo ustedes pueden determinar la cantidad de energía que está emitiendo la superficie de un cuerpo? Simplemente necesitan saber su temperatura. Y hay que hacer esta operación. Y esa cantidad total de energía es la cantidad total de energía de toda la radiación electromagnética que está emitiendo la superficie de ese cuerpo. ¿Ya? Entonces, esta es la potencia total por unidad de área que emite un cuerpo negro. ¿Ya? Listo. Bueno, estas dos últimas partes, no sé si de repente tienen dudas o comentarios o inquietudes para pasar a la otra diapositiva. Nada, entonces paso a la otra diapositiva. Paso a la otra diapositiva. Fíjense el comportamiento de la radiación electromagnética. De repente para algunos en su momento no lo han visto, pero ahora sí es bastante interesante.
el tema de la radiación electromagnética no solamente los estoy explicando para que comprendan el tema de los medidores de temperatura, no solamente se utilizan ahí. Es bastante utilizado la radiación electromagnética para varios instrumentos de análisis por análisis instrumental, análisis químico instrumental. Por ejemplo, ahí tenemos los espectrofotómetros de, ¿cómo le llaman esto? De absorción molecular. De ahí otros espectrofotómetros de absorción atómica, ¿ya? Eso creo que ustedes llevan un curso de análisis por instrumentación, creo que les dicta el doctor, el actual decano. En ahí se aplica esto. Hay otros cursos de espectroscopía de absorción atómica y otros de espectroscopía de emisión atómica, ¿ya? Formas de ionizar. De antes estaba comentando cómo generar una radiación electromagnética, agarrar un cuerpo cargado y lo comienzan a hacer vibrar, ¿ya? Entonces es más o menos así, pues cuando sale de un átomo disparado un electrón, ese electrón emite una radiación electromagnética y la idea es detectarlo. Entonces lo detectan y esa cantidad de radiación electromagnética que emite es característico de un tipo de átomo y en función a eso entonces se puede identificar qué tipo de átomo es y también en función a la intensidad saber o detectar o medir la concentración. Bueno, esos son detalles ya en la parte de análisis instrumental. Ingeniero, Dime. una consulta. Al hacer el análisis de la ley de Planck, en todo caso estaríamos hablando de un, un caso ideal, ¿no? Y pues evidentemente la intensidad de radiación con la ley de Planck pues vendría a estar representado por el 100%, como nos estaba explicando. Ajá. Pero ¿hay alguna forma de que podamos conocer el porcentaje en sí que es en un cuerpo real, si se podría decir así, el porcentaje que está siendo emitido y el porcentaje que está siendo reflejado? Sí, ¿Podría ser eso? sí, ya para aplicaciones prácticas y reales se necesita eso justamente. Y les estaba diciendo de antes, ahí ya vamos a utilizar el término de la emisividad. La emisividad es el factor que va a permitir corregir de este caso ideal al caso real. Y ya hay tablas de emisividad, ya. He estado revisando la literatura, incluso en el libro de Antonio Creus, y ahí se encuentran tablas de... Claro, no está de toditos, pues, ideal es tener para toditos, pero ese es el procedimiento que se debe adoptar. Hay que conocer la emisividad y por ese factor hay que multiplicarlo. Me indicas al final tu nombre, ¿ya? Estoy buscando ahorita la regla. Ingeniero, entonces la emisividad como que ya está determinado para, dependiendo del tipo de material o superficie que vamos a analizar. Sí, ajá, Ya, ya entonces, existe ya ya eso. era mi duda. Me indicas ya al final, estoy buscando mi listo y la vez pasada tengo así. Sí, una pregunta. Sí, a ver, dime. Usted está hablando en este caso, del cuerpo negro ideal, que es aquel que permite transmitir el 100% de energía, pero por el lado contrario, también hay, digamos, algún tipo de caso para algún cuerpo que aísle totalmente la energía. En este caso, podría ser el plomo, por ejemplo, la radiación que aísla el plomo. Ah, ya, eso es ya para la radiación corpuscular, ya. El plomo, o sea, aquí tienes que diferenciar dos tipos de radiación, lo que hemos dicho al inicio. Esa radiación que viene de partículas radiactivas, ese es uno, ¿eh? Y el otro es la radiación electromagnética. Ahí tendrías que separar dos casos. En el caso del plomo tiene una cualidad de que bloquea, o sea, ofrece dificultad a ese tipo de radiación corpuscular. Eso es lo que hace ese plomo. Pero ahora, en relación a la radiación electromagnética, ya la que está compuesta por campo eléctrico y campo magnético, ahí el plomo
va a absorber. Ahora, de eso no sabemos cuánto va a reflejar. Tendríamos que estudiar o ver todas sus propiedades. En relación a eso, ahorita yo no tengo a la mano. Pero el comportamiento que va a ofrecer va a ser así, en forma semejante a lo que les he dicho. Una parte va a incidir, otra parte va a reflejar y otra parte se va a absorber. Eso es lo que sucede con el plomo. Ingeniero, Dime. tengo una pregunta. Usted estaba diciendo que para medir la radiación se usan los pirómetros. Y entonces el pirómetro infrarrojo que nos está diciendo, ¿mide la intensidad con la que llega la radiación, ingeniero, o la longitud de onda? Ajá. No, miren, al final, de acuerdo a lo que vamos a ver ya en las siguientes diapositivas, cada uno de ellos tiene sus cualidades. Algunos miden la energía, ¿ya? En el caso del infrarrojo, lo que hace, por ejemplo, es medir la energía, pero solamente el infrarrojo. Hay pirómetros de radiación total que miden la energía total. Y hay otros que hacen comparaciones nada más, como el más sencillo es el óptico, ya una comparación visual, pero tienen varios elementos. Entonces, eso lo vamos a ver ya cuando veamos los pirómetros en forma particular cada uno de ellos. Ya, pero de todos ellos lo que aprovecha es la cantidad de energía, que está emitiendo la superficie. ¿Ya? Ya son tres estudiantes. Al final, por favor, me indican. Ya tengo ya acá mi lista. A ver, aquí está el término de emisividad. Esto ya ustedes lo han desarrollado, ¿ya? Denominado también coeficiente de emisión, está acá. Es definido como la relación entre la energía radiante que emite un cuerpo cualquiera, y la de un cuerpo negro. Se hace esa relación. Por eso es que el cuerpo negro es como un nivel de referencia. Entonces, ambos deben estar a la misma temperatura. Ya aquí también. Y en las mismas condiciones de servicio. Entonces lo que se hace es medir la cantidad de energía que emite una superficie normal y luego la radiación que emite el cuerpo negro, ambos a la misma temperatura. Entonces de ahí sale la emisividad. Si esta emisividad me sale 1, significa que ese cuerpo cuya radiación electromagnética estoy midiéndolo, pues prácticamente va a ser un cuerpo negro. ¿Ya? Por lo general, estos valores de la radiación emitida por la superficie es menor que la del cuerpo negro. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ¿no? El cuerpo negro es aquel que va a emitir y absorber la energía al 100%, es un caso ideal. En cambio, los cuerpos reales no. Siempre hay una parte que se refleja, siempre hay una parte que, como dice, como que rebota, ¿no? Entonces, la emisividad depende mucho del estado de la superficie del cuerpo también. Sí, la emisividad no es constante, varía incluso con la temperatura, ¿ya? Bueno, hay cuerpos opacos que pueden reflejar energía radiante. Tal vez aquí lo que me estaba preguntando su colega en relación a un material que pueda ser reflejado, acá tendríamos tener los cuerpos opacos, ¿ya? Procedente de cuerpos próximos, llama, etcétera, ya. Lo cual es necesario corregir al momento de realizar la misión. Estos pirómetros los voy a mostrar, bueno, sí, en este momento creo que los voy a mostrar. Tienen, los más sofisticados tienen un conjunto de teclas que me permite hacer el ingreso específico de la emisividad de un material a fin de tener la correcta temperatura, ¿ya? Entonces, en otros casos, por lo general ya por facilidad, la emisividad se autocalcula, pues el equipo ya posee todos los mecanismos necesarios para hacer posible la medición de esa emisividad y con eso darles la temperatura, ¿ya? Bien, a ver acá creo que esto es la última diapositiva, sí, sí es cierto. Analicen un poco, fíjense chicos acá, el material y la emisividad que tiene. Ya hemos dicho que del cuerpo negro tenemos que su emisividad es 1. Ya sabemos por qué. Fíjense, la piel humana. ¿Por qué debemos tener cuidado y protegernos bastante de los rayos ultravioleta que vienen de la atmósfera? ¿Ve? Prácticamente nuestra piel es un cuerpo negro. Se absorbe todo, ¿ya? Todo lo que le va a llegar acá,
a nuestra superficie de nuestra piel, se va a absorber. Ya que tener mucho cuidado, pero por eso hay que protegernos. El agua también, ¿ve? Y así, tenemos varios materiales que su emisividad son bastante altas. Y aquí al final tenemos materiales, sobre todo metálicos, como el cobre y el aluminio, que tienen una emisividad bajísima. Entonces, estos no tienen esa cualidad de absorber, más bien de reflejar. Esto del aluminio pulido siempre utilizo en mis clases y les explico. Es un material bastante utilizado en los reflectores de luz. En las noches ustedes han visto el alumbrado público, bueno, y si alguna vez se han preguntado de qué está hecho o qué material está hecho, esa pantalla donde está ubicado la lámpara y de la lámpara se está iluminando, justamente son de este material, ¿ya? Entonces la radiación que sale de la lámpara se dirige a ese material que es medio bombeado y de ahí se concentra y se refleja, ¿ya? Es por esta razón. Ahora, acá en esta figura están observando la emisividad, ¿ve? La emisividad E en función de la longitud de onda. Entonces, la emisividad no es constante, dependiendo también de la longitud de onda que le va a llegar a una superficie, la emisividad varía. Y distintos materiales, ¿no? Metales, no metales, en fin, va variando. Entonces, eso hay que tener un poco en consideración en relación a este tema de la emisividad para no cometer de repente errores de interpretación en algunos casos. ¿Ya? A ver. Genero una pregunta. A ver. En esa parte, Sí, dime. ¿puede poner esa figura de emisividad, por favor? Sí, dime, ¿cuál es la pregunta? Por ejemplo, ¿se puede considerar como a los microbios, a los agentes patógenos, la emisividad como cercana al de la piel humana? Porque muchas veces las radiaciones son utilizadas también para esterilizar estos agentes patógenos. Por ejemplo, para el agua. Ah, ya te entiendo. Sí, sería interesante. Bueno, yo no te podría confirmar eso, pero, o sea, yo supongo que sí, una buena hipótesis que planteas es cierto, ¿no? La pared celular de esos microorganismos se forman, pues, bajo diversos procesos bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy enfocado en hacer trabajos de investigación en relación a tratamiento de agua utilizando microorganismos. Eso ya se hace, ya se sabe. Sino lo que quiero saber es conocer más, investigar más cómo es el comportamiento de cada uno de ellos. Y ahí sí, pues efectivamente estos microorganismos cuando van realizando el proceso metabólico y con ese proceso metabólico nos ayudan a depurar los contaminantes que hay en el agua, estos microorganismos generan pared celular. Y a esa pared celular es producto de que se van reproduciendo más y más y más y más como animalitos, pues, ¿no? Imagínate, tengan cuis, le dan alfalfa, 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 ¿qué sucede? Comienzan a reproducirse más cuis, más cuis, más cuis, igualito es esto. Entonces, esto, según en esa reproducción, van generando más material, este material, o sea, pared celular, ¿ya? Y sí, observando al microscopio, pues es una pared bastante, como les digo, un poco transparente. Tiene sus características porque son colonias y colonias o tipos y tipos de estos microorganismos. Y ahora que me dices que se parece a la pared, a la emisividad del cuerpo humano, sí, puede ser que sí, solamente tendríamos que medirlo. Y efectivamente, se utiliza, ¿qué tipo de radiación electromagnética utilizan? A ver, Yulisa, ¿de qué has leído un poco? El gamma podría ser. No, Los no. rayos ultravioleta. Ultravioleta, ingeniero, para la esterilización. Sí, claro. El UV se utiliza. Industrialmente hay lámparas UV, le dice. ¿Para qué? Para desinfección. Este es un método alternativo, ya que se utiliza en el tratamiento terciario del agua para potabilizar.
Entonces, el proceso de tratamiento de agua requiere una serie de operaciones y justamente donde se gasta más dinero es en la parte secundaria, en suministrarles oxígeno, uno, y en la parte terciaria ya para pulir, eliminar los microorganismos. Y hay varias técnicas, uno de ellos es la radiación electromagnética. Se le aplica esa radiación electromagnética, ¿qué le sucede? No mueren, ¿ah? Ellos no mueren, igual que nosotros, cuando nos llega la radiación electromagnética, ¿morimos? No morimos, seguimos vivos, nos daña. Ya, ahora si esa radiación electromagnética UV que estamos utilizando para desinfectar o para, como dice, evitar de que esos microorganismos continúen su propagación, ¿qué es lo que hacen? Llegan y lo que hacen es modificar el ADN, los vuelven estériles. Entonces ya no pueden reproducirse, no se reproducen, están vivos, pero no se reproducen. En algún momento van a morir, sí, por lo tanto, esa población muere. Entonces, si a nosotros nos llega esa radiación electromagnética, tengan por seguro, lo más probable es que ya no van a tener descendientes. Tener mucho cuidado, porque hay laboratorios que utilizan incluso para desinfectar su ambiente, y lo que hacen dentro de ese protocolo es pues a todo el personal humano, lo sacan y durante un periodo de tiempo aplican esa radiación electromagnética. Es lo que han estado haciendo pues ahora justo para algunas empresas de transporte así bastante reconocidas para dar su servicio de transporte interprovincial. Habían contratado máquinas que lo introducían en el ambiente donde están los asientos y todo, y los hacían pasear como un robotcito. Pero eso es bastante peligroso, o sea, bien manejado no hay ningún problema. Pero yo me he dado cuenta, hay las noticias incluso pasado, pues, ¿no? Están ahí con el periodista y todo, está ahí con su máquina. No sé hasta qué punto estarán haciéndolo bien, supongo que ha sido dirigido por profesionales que conocen, ¿no? Y esperemos que esos periodistas todavía tengan descendientes. Esa es la teoría de que yo manejo en el tema de tratamiento de agua, microorganismos, esas cosas, que podría compartir con ustedes. A ver, chicos, ¿qué hora es las 5:28? Mira una Espérate un ratito ya. Para que no haya problemas, voy a anotar quiénes han participado. Con Yulisa estamos la cuarta participante. ¿Ya? A ver, voy a anotar. Espera un momentito, no se impacienten, por favor. Estamos en instrumentación industrial. Ya, 05 de enero 2021. Rápido se fue el año, chicos. Felizmente, pero un año malo. Casi estiro la pata también. Ya, a ver, dígame, ¿quién es el que me ha hecho la primera pregunta? Yo, ingeniero. Ya, tu apellido y carrera. Paucar Puente de Industrial. Paucar Puente. Ingeniería Química Industrial. Segundo, había un chico. Ingeniero Aliaga Aucaduri de Ambiental. Ya. Aliaga. Aucaruri, ¿no? Sí. Ingeniería Química Ambiental. Tercero, o la tercera. Torres Casavirca de Ambiental, ingeniero. Ya, Torres Casavilca de Ingeniería Química Ambiental. Ya. ¿Quién más? Cuarto, ya. Yulisa, ¿no? No es la cuarta. Méndez Pérez, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, Dime. ya como una última acotación, ya quería hablar respecto a los rayos gamma. Eso también son, por ejemplo, son, por donde estaba leyendo el año pasado, una revista, pues eran utilizados para tratar también así cáncer, por ejemplo, cáncer de mama y todo ello. Uh-huh.
Y en el caso de, y otro también donde leí, era, por ejemplo, el Perú es un país que exporta muchos productos. ¿Y qué pasa? Que quizá cuando este producto lo exportan así nada más, pasa que en otros países lo empiezan a producir. Y Ya, uno de ellos era, no me acuerdo el nombre, pero era una hierba que se llamaba el molle, ajá, el molle, ya, que, o sea, la planta lo pasaban por rayos para que no se pueda, para que al país que lo lleve, que lo exportan, no, ese país no lo pueda sembrar o lo pueda cultivar ese producto. ujú. Pero no explicaba mucho acerca de cómo era el proceso. Y también sería interesante. Claro. Eh, Hasta ahora, de repente, con los temas que hemos estado viendo al inicio, ahora que ya estamos entrando un poco a radiación electromagnética, algo bastante interesante, poco conocido por ustedes, de repente, se van a dar cuenta de que las aplicaciones que se tienen no solamente es para la ingeniería, está bien en varias cosas, está destinado a la medicina. Y ustedes tranquilamente se adaptan a eso y pueden comprenderlo. Yo estuve viendo varios temas en relación, por ejemplo, eso ya lo vamos a ver en el curso, en el tema de, ¿cómo se llama esto? De medidores de caudal y medidores de nivel por ultrasonido. Y el ultrasonido es una onda mecánica, ya no es electromagnético, es mecánico. Pero ahora, ¿cómo se genera? Es interesante. ¿Y para qué sirve? Ustedes saben, pues, de que el sonido viaja a una velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad del sonido. ¿Ya? En caso de las ondas electromagnéticas, ahora que estamos viendo, viaja a la velocidad de la luz, son dos cosas diferentes. La onda electromagnética, para que viaje, no necesita de ningún medio, puede viajar hasta en el vacío. En cambio, la onda mecánica sí necesita de un medio, puede ser sólido, líquido, gas, sí o sí, ¿ya? Y entonces a raíz de eso ustedes pueden transmitir sonidos, sí, y ahora, como es una onda mecánica, puede ejercer vibración. Entonces, hay en relación a la medicina, las ondas ultrasónicas son utilizadas pues para distensión, ¿cómo le llaman esto? En el término médico, creo que es distensiones musculares, creo, para hacer micro masajes. Y son buenos. Yo me compré una máquina de ultrasonido y probé. Es interesante. Te ayuda, o sea, ayuda a promover el, el flujo sanguíneo en determinadas regiones donde de repente hay golpes y todo. Con eso se acelera el proceso de recuperación. Y otros más. Ahora, con este tema, por ejemplo, de las chicas, ¿no? Y está bien, es natural, o sea, que se preocupen por su estética, el tema de la grasa. Ya con la edad, bueno, ustedes ahorita están en promedio de edad, pues alrededor de 20 años, ¿no? Más o menos. Entonces, ya cuando van avanzando en edad, llegan a los 25, 30, 35, ya se van a dar cuenta, pucha, que la grasa se les va a acumular por todo lado. Y una de las cosas que se emplea, eso es negocio, ¿no? La medicina. Hay muchas personas que no confían en los ejercicios es lo mejor, es uno. Pero ahora, justamente estas máquinas ultrasónicas son utilizadas para eso. ¿Para qué? Para promover que la grasa circule y se metabolice y todo eso. Ahora, hay el otro tema. Cuando estaba viendo estos temas de los medidores de temperatura, y leyendo, ya bueno, es de aquí a cuántos años, pues 4 años, ¿no? Cuando estaba preparando recién el curso, encuentro pues de que la temperatura es un agente, un factor muy importante que se utiliza para destruir la grasa. Y de ahí viene el término de la criolipólisis. Bien, es algo medicina, pero ahora tienes que comprender cómo así. Y resulta pues de que la grasa está compuesta por material celular, así le llaman, material celular. Y esos son términos médicos, ¿no? Eso menos me acuerdo. Entonces, ese material celular se puede destruir. ¿Cómo? Si nosotros hacemos disminuir la temperatura de esa grasa y hacemos llegar hasta aproximadamente 0 grados centígrados, ¿ya?
desde 0 hasta 10 grados centígrados se da un fenómeno de apoptosis, que es muerte celular. Se le congela un tiempo y de ahí ya viene el término de la cinética de la bioreacción le llaman. Y de ahí a que han hecho todo un negocio con ese término de la criolipólisis. ¿Qué hacen? Son máquinas que le aplican en determinadas regiones donde hay grasa por un tiempo de que va entre 20 a 40 minutos, lo congelan. Ojo, no más de -10, ¿ah? Porque ya de -10 ya comienzan a maltratar el músculo, ya no la grasa, y pueden hacer daños. Entonces le aplican en ese tiempo, ¿qué resulta? Y efectivamente pues, muere. La grasa en ese instante no va a salir figurita, tiene que esperar un tiempo. Entonces esa materia ha sufrido esa apoptosis se va consumiendo en el mismo cuerpo. Ese es otro. Ahora, esto con el tema de radiaciones electromagnéticas, hay varias aplicaciones, un montón de cosas. Y de ahí de repente alguno de ustedes va a decir, "Che, la medicina está acá". Ay, pues, se hacen muchas cosas. Ya chicos, la verdad después de esta enfermedad que he pasado, me agito más rápido, pero espero recuperar ya al 100%. Lo único comentable ha sido... Consultito. A ver, Brenda, dime. Ingeniero, si se desea medir la temperatura de un cuerpo opaco mediante un pirómetro, ¿este marca la verdadera temperatura? ¿Cómo? O sea, si podemos medir la temperatura de un cuerpo opaco mediante un pirómetro, ¿el pirómetro va a llegar a marcar la verdadera temperatura? ¿O se tiene que hacer algún tipo de corrección? No, se tiene que hacer la corrección. Se tiene que hacer... Ah, ya, ahorita voy a mostrarles ya. Espera un momento. Tiene emisividad. Ahorita, un momento. Ingeniero, mientras va buscando, ¿le podría hacer una consulta? Y ahora sí regresé, chicos. Ya activo mi cámara. No, ahorita lo activaré. Acá yo tengo un pirómetro. Eso muestra. O sea, se tiene que utilizar siempre el valor de la emisividad y este valor es el que va a corregir. ¿Ya? A ver dónde está. Configuración. Video. Sí, estamos acá. Ya. Miren, vean. Este es un pirómetro. ¿Lo observan? ¿Ya? Voy a prenderlo. Acá tiene como dice, el botón para pulsar. Ahí están observando. ¿Ven? Está marcando 18 grados centígrados. Y ahí en la parte de abajo, no sé si observan, dice EMS, emisividad. La superficie que tengo atrás mío es una pizarra acrílica. ¿Ya? Bueno, voy a tratar de que ustedes observen Tiene una luz láser que sirve como una luz para ubicar el objetivo. Ah, ya está. Ahí está, ve la luz láser. ¿Ya? Entonces ahí automáticamente, si se dan cuenta, la medida es rapidísima. Me dice que está a 19 grados centígrados y su coeficiente de emisividad es de 0,95. Justamente esta luz láser, aparte de permitir ubicar el objetivo, también permite determinar esa emisividad. En el caso del cuerpo opaco con este instrumento, me va a dar directamente ya la temperatura.
Ahora, hay instrumentos que son poco sofisticados en el que hay que introducir mediante unos botones acá, así como este, la emisividad. Y para eso hay que conocerlo. Ese es el detalle. ¿Ya? Listo, chicos. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, una consulta. El cuerpo humano es un cuerpo opaco, entonces, ¿podríamos medir nuestra temperatura con este equipo? ¿O Sí, sería algo fuera de lugar? no, sí, ahorita lo miro. Ve, estoy con 34,6. Ve, ahí está. Ah, ya, ingeniero. O sea, no es específicamente para O materiales sea, conductores. ¿No? lo que está, si se dan cuenta, todos los pirómetros van a medir la temperatura de las superficies. O sea, aquí lo que está midiendo es la temperatura de la superficie de esa pizarra. Está midiendo la temperatura de la superficie de la palma de mi mano, mas no está midiendo la temperatura de lo que está atrás de esa superficie. Si esa superficie está en equilibrio térmico con todos los elementos que están tras esa superficie, entonces deducimos de que esa temperatura es la temperatura de todo ese cuerpo. ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado ahí. Voy a anotar ya quién está, quién es. Brenda, ¿no? Brenda Cueva Castillo, dice, ¿no? ¿Qué carrera eres? Química, ingeniero. Cueva Castillo. Méndez Pérez, ¿de qué carrera era? De industrial, ingeniero. Ingeniero químico industrial. Ya, luego me preguntó Hurtado Barrientos. Hurtado Barrientos, ¿de qué carrera? De química, ingeniero. Ingeniero, Ya, disculpe, una última consulta. sí, Ingeniero, en una de las diapositivas mencionó de que, o sea, cierta parte de lo que es la radiación que absorbe un cuerpo emite, ¿no?, hacia el exterior. Pero, por ejemplo, ingeniero, la otra vez puse sobre los colectores solares y en ahí mencionaba que en vez de que, o sea, esta radiación emite hacia el exterior, lo que hace es, o sea, llega hacia la superficie, choca y vuelve hacia el interior. Y esto, o sea, mencionaba que se repite constantemente y se le conocía, bueno, como el efecto invernadero de un colector. ¿Pero a qué se debe, ingeniero, de que, o sea, esta radiación no lo emite al exterior? bueno, será pero por el material que está empleando, ¿no? ¿De qué material está hecho? Ese material estará ofreciendo ese tipo de comportamiento. Tendríamos que revisar de cómo está, o sea, en primer lugar yo, para poder identificar y explicar primero el mecanismo, saber de qué material está hecho y según eso, ver cómo es su emisividad, según la temperatura a la que se encuentra, ¿ya? Porque plantear el mecanismo de transferencia de calor es bastante sencillo, usted ya sabe, ¿no? Radiación, cantidad de energía que ingresa, que se refleja, que se absorbe, pero hay que ver cuánto se absorbe, pues, cuánto se refleja. Ese es el detalle, ¿ya? A ver, ¿qué más les iba a decir? Ingeniero, ya hay un cuerpo que no emita energía. Los reflectores, pues. O sea, Mm, ahí están por eso los famosos reflectores. Imagínate, tienes un cuerpo, ¿sí? Y toda la superficie interna ha sido un perfecto reflector, ¿ya? Llega la radiación, se va a reflejar, ¿ya? Larico Soto. ¿Qué Ingeniero, buenas tardes. Disculpe una consulta. A ver, Ingeniero, antes cuando usted realizó la medición de su temperatura con el equipo que usted maneja, se asemeja bastante a los termómetros que actualmente se usan para poder medir nuestra temperatura por esta enfermedad. Pero yo quería saber, ingeniero, por ejemplo, estos termómetros que se usan en los diferentes establecimientos no tienen un punto, o sea, no tienen mucha precisión y lo peor de todo es que por ejemplo, cuando tu mano está con alcohol, no te brinda la temperatura real, se distorsiona. Lo mismo sucede con este material, con este instrumento que usted estaba manejando, ingeniero. claro, pues. Lo mismo va a suceder.
Si ahorita no tengo alcohol en gel. Por eso, lo que ustedes tienen que entender es que estos instrumentos están detectando la temperatura de la superficie. Ahora, si esta superficie yo lo cubro con alcohol en gel, una película, entonces lo que va a detectar es la energía que va a emitir ese alcohol en película, más no de mi piel, ¿no? Se va a distorsionar. Entonces, ese detalle tienen que tener en consideración, ¿ya? Ahora, de hecho, será 1 grado, 2 grados menos, algo así. Eso, de hecho, que va a afectar si es que ustedes ya necesitan ese dato de temperatura para hacer un cálculo, un análisis. ¿Ya? Listo. Ingeniero, ingeniero, una consulta. Dime. Ingeniero, para temperaturas habituales, por ejemplo, de nuestro día a día, ¿se puede considerar en el valor de la emisividad? ¿Cómo en tu día a día vamos a considerar el valor de la emisividad? ¿Me dices? La temperatura, ingeniero, en estos tiempos, más que nada en los días lluviosos, ¿puede alterar el valor de la emisividad? Sí, ahí han visto pues en la última diapositiva que les he mostrado, dependiendo del material y también de la longitud de onda, esa emisividad se modifica. Se modifica. ¿Ya? Vila Romero, ¿no? Ya chicos, ya nos vamos. Ahora, ¿Cuál es la temperatura mínima? Ingeniero, a mí no me ha anotado Chávez Ortega, soy la compañera que antecedió a Vila Romero. ya estás, Chava Ortega. ¿Qué carrera no me sabes? A ver, ¿de qué carrera eres? Ambiental, ingeniero. De química ambiental. Larico, ¿de qué carrera es? Ambiental, ingeniero. Ya, Vila Romero. ¿De qué carrera es? Ambiental. Ya. Ingeniero, le preguntaba que si, bueno, hay una temperatura mínima en la cual tal vez no se pueda medir la radiación y la emisividad. ¿En qué casos se podría dar eso? Bueno, eso de la temperatura mínima y todo eso ya va a depender del rango del instrumento que vas a manejar. Eso ya es como una característica ¿Y si trabajas a temperaturas extremas? extremas. ¿A qué te estás refiriendo con extremos? Hasta temperatura, ejemplo, que sean mínimas de un frío. Es que llegan a -4, así, negativo. Para esas temperaturas, sí. O sea, por ejemplo, este termómetro que yo tengo te mide desde -50 hasta 900. Y se acuerdan en el libro de Antonio Creus, que hay un chico, no sé, uno de sus colegas me preguntó el rango de temperaturas aproximado para cada tipo de instrumento de medición. Ahí el que tiene más rango, tiene más posibilidades de medir, es el PT100, o sea, los RTD. Incluso los pirómetros están de temperaturas no tan bajas a temperaturas altas. Y si se dan cuenta, estos instrumentos, pirómetros, aprovechan la energía, pero más que nada la energía para temperaturas altas. Y o sea, cuando se emite temperaturas o radiación electromagnética en temperaturas regularmente altas. El infrarrojos es un instrumento que permite medir energías de cuerpos cuya temperaturas son bajas, ¿ya? Si ustedes ahorita hacen un experimento en su cuarto, donde están, cierran todas sus ventanas, completamente cerradito, apagan sus luces completamente, no van a poder observar absolutamente nada, van a decir que están en la oscuridad, ¿ya? Pero, ¿y entonces cómo se hace posible la medición de temperatura? Entonces, todos esos cuerpos a temperatura baja lo que están haciendo es emitir una radiación electromagnética más que nada en la zona infrarroja, por debajo del infrarrojo. Y esa energía que está emitiendo es la que va a detectar este instrumento. Les he compartido ahí unos videos. A ver, un momentito. Ahorita te anoto, Andrade. Ya. A ver, voy a tratar de pasarlo. Creo que acá por el Meet podemos hacerlo esto. Espera un momentito, un momentito. Justo ahora que me acabo de recordar esto. Ya. Quiero que distingan esto de la radiación electromagnética acá con este video. A ver, ¿dónde estamos acá?
A ver. Ya aquí estamos. A ver, chicos, voy a compartir este video. Sí, sí, lo van a ver. Ya, ahí estoy compartiendo. ¿Lo están observando? Voy a poner en play en este momento. ¿Lo observan? ¿Están observando? Ya. Ya, miren, presten atención. Supongo que ven un poco entrecortado, pero no tanto. Ya, ahí va. Ingeniero, no se escucha. ¿No me escuchan? Ya. Ya, lo que voy a hacer ahorita, ya voy Yo a no escucho, compartirles. ingeniero, no sé si... No sé. Sí, ya me imagino que no me escuchan, si me doy cuenta porque estoy con el audífono. Ya, lo que voy a hacer es compartirles el enlace, ¿ya? Para que lo puedan observar en YouTube. Hay dos, ¿ya? A ver un momento. Dos videos tengo, ¿ya? Eh, Listo. A ver, estamos aquí. Ya chicos, acá les envío el mensaje. Ingresen ahí, tenemos un poquito de tiempo. Ya, ese es uno de los videos, véanlo. Ahorita es 5 minutos nada más. ¿Ya? ¿Lo observaron? Les llegó el mensaje, ¿no? Ya, entren a YouTube. Ese es el primero. Les voy a hacer algunas preguntas. A ver. Una lámpara halógena es una lámpara de incandescencia que contiene una pequeña cantidad de yodo y que es capaz de alcanzar una temperatura próxima a 3000 Kelvin. ¿Cómo? Sin embargo, el rendimiento luminoso no es muy elevado. La emisión de energía se asemeja a la de un cuerpo negro ideal. Mientras voy buscando el otro video. Se sabe que los microondas emiten una radiación al calentar las comidas. Ajá. Estas comidas pueden absorber esa radiación y dañar al ser humano, ingeniero. Mira, según lo que he estado leyendo, dicen que sí. Ya. No te podría dar más detalles porque
estaría engañando. Pero dicen que si yo también, ¿cómo funciona esto? Ustedes saben de que el agua tiene un, ¿cómo se llama esto? Un momento dipolar. O sea, tiene dipolo, ¿ya? Y eso a raíz de la configuración de cómo están los átomos dentro del agua. H, son dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Entonces hay un momento dipolar ahí. Entonces, cuando esas microondas en realidad se generan cuando, imagínense ustedes ponen dos placas metálicas en forma vertical y al centro póngale una molécula de agua. Y enseguida esas placas metálicas vayan cambiándole de polaridad. A uno háganle positivo, el otro negativo, el otro positivo, negativo, y van cambiando, van cambiando, van cambiando. ¿Qué es lo que va a suceder? Ese momento dipolar se comienza a cambiar de dirección de uno a otro. Y por efecto de eso, entonces la molécula de agua es la que comienza a moverse. Entonces ahí lo que está dándose es un trabajo, se está generando un trabajo mecánico en esa molécula de agua. Y producto de ese trabajo, ahí sale pues el efecto del equivalente del trabajo del agua, se calienta. Entonces, lo que se hace posible es calentar las moléculas de agua de un material para calentar. Y sí he leído de que por efecto de eso, al ocasionar ese trabajo, las otras sustancias que están al lado del agua pueden desnaturalizarse, o sea, pueden modificar su estructura, dañarse, y producto ya de esas nuevas sustancias que podemos ingerir, vienen los problemas. Hasta ahí he llegado, eso es lo que te puedo comentar. Gracias, ingeniero. Y ahorita les doy, espera un rato, ¿no? Ingeniero, Espera un ratito, un ratito. buenas tardes, ingeniero. Tenía una duda, ingeniero. Usted mencionó que el negro de humo es el material que se puede considerar como el mejor absorbedor, ¿no? Ya que dijo que tiene solamente 1% de esto que refleja. Esa es la teoría. Ajá, la teoría. Pero y en la teoría también, ingeniero, ¿qué material es el, digamos, el perfecto reflector que no absorbe la mayor cantidad de radiación? ¿Has visto este video? ¿Viste este video? Ahí habla de una lámpara, ¿de qué dice? ¿De qué está hecha esa lámpara? Y después de esa lámpara le han puesto ahí un material metálico. ¿De qué está hecho ese material metálico? ¿Han visto o no? Esa es una lámpara halógena, ingeniero. Ya, la lámpara es halógena, pero ahora, esa es la lamparita, es la que le va a generar la radiación electromagnética. Ahora, cuando arma todo el módulo, tras de la lamparita le pone un material metálico. ¿De qué material es eso? A ver, vean el video, nuevamente, está en el video, no lo están viendo. ¿Ya? ¿Ya lo vieron? Fíjense. De una hoja de aluminio. De aluminio. ¿Qué tipo de aluminio? ¿No les da más detalles? El aluminio pulido, pues. Si ustedes emplearían ahí, o sea, ese aluminio pulido, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo, lo que va a hacer es reflejar toda la radiación electromagnética que viene de la lámpara halógena, llega ahí y va a reflejar. ¿Hacia dónde va a reflejar? Hacia ese espejo cóncavo que les está diciendo. Y ese espejo cóncavo lo va a proyectar al otro lado, donde está ubicado un papel. ¿Se dan cuenta? En vez del aluminio pulido, si ustedes utilizaran cualquier otro material, pues no van a llegar a obtener los mismos resultados. Y eso es más o menos ya respondiendo a tu pregunta que me está haciendo Nostrosa. A ver, a la última, ¿qué
anotado es Vila Romero, Ingeniería Química Ambiental. De ahí me preguntó otra estudiante, no sé cómo se llamaba. Andrade, ingeniero de Ingeniería Química Ambiental. Andrade. Sí, Andrade Ya, Valero. ya, gracias. Listo, chicos, ya con eso estaríamos terminando. Todos están Ingeniería Química Ambiental. Sí, a sus preguntas sobre el tema, pues, ya estoy viendo que se están yendo un poco más, creo que a la página de la NASA y todas esas cosas. Ya, monstruoso. Y a ver, dime. Matías Gutiérrez, de Ambiental. Ya. Bastidas Gutiérrez. Mira quién que me tal. Nuestro semestre, ¿de qué carrera eres? Química, ingeniero. Ya, listo. Listo. Ya, chicos, es las 6. Mañana pues nos vemos, ya terminamos los pirómetros. La siguiente semana, el día martes, así como hoy están dando su examen. Y ya vayan formando grupos, por favor. Ustedes son alrededor de 70 estudiantes. A ver, 7 grupos, pues, de 10. 7 grupos de 10. ¿Ya? O si no, mañana estoy definido, pero ya más o menos grupos alrededor de 7 a 10 personas. ¿Estamos? Vayan formando ya esa cantidad de grupos. Eso ya va a ser para el tercer parcial, ¿no? Para la nota del tercer parcial. Listo, chicos. Ahí en el mensaje les he dado otro enlace para que ustedes entiendan un poco mejor con un video en relación a la radiación electromagnética. Este es uno de los videos bastante interesantes que explica por qué a un cuerpo lo ves de un determinado color, por qué a otro de otro. Bueno, algunos detalles más. ¿Ya? Nos estamos viendo entonces el día de mañana a las 12 del mediodía. Chao chicos, un abrazo, cuídense.